calor, que yo no sé como en qué temporada estamos, porque a veces uno piensa que está en verano, pero se viene el aguacero y entonces uno no sabe, eso es como loco. Pero en temporadas de verano, de mucho calor, a veces es muy rico uno pensar en poder refrescarse, y entonces si hay la posibilidad de ir a la playa, súper, pero si hay posibilidad de ir a piscina, también. Sobre todo a los niños les encanta ir a piscina. Uno no se sabe, ¿cierto? A uno lo sacan y lo sacan ya arrugadito, ¿cierto que sí? En las manos y en los pies, y es arrugadito, y esos niños no se quieren salir de la piscina porque es algo muy placentero, es algo muy rico, refresca. Pues resulta que una piscina precisamente es un estanque artificial, ¿cierto? Es un lugar que ha sido destinado ya sea para el baño o para otro tipo de actividades. Originalmente se utilizaba para designar como un pozo para peces, tanto de agua dulce como de agua salada. Y resulta que esos peces eran utilizados para purificar el mismo agua, comiéndose las larvas de los insectos. Entonces de ahí es que de latín viene el nombre piscis, que significa pez, piscina, ¿cierto? Entonces, algo de cultura general, pero también se utilizó en la antigüedad como un depósito de agua que estaba conectado a los acueductos, ¿cierto? No solamente como lo vemos hoy día con fines recreativos. Resulta que en la antigüedad, específicamente en el siglo VIII, en el año 800 a.C., se hizo una piscina que se le llamó la piscina alta. Luego, en el siglo III o en el año 300 a.C., hicieron otra piscina conocida como la piscina lavadora. Quiero que usted esté conectado aquí porque tenemos que contextualizarnos. Hicieron una primera piscina que se llamaba la piscina alta, ¿cierto? Y luego, en el siglo III, hicieron otra que se llamaba la piscina lavadora. En esta segunda piscina era conocida, las dos, pero sobre todo en esta segunda era conocida porque ahí sucedía algo muy especial, y era que las ovejas provenientes de Belén, porque Belén era un lugar que era conocido por producir ovejas, por producir este tipo de ganado, las conducían y las llevaban a estas piscinas para que fueran lavadas y purificadas, para luego conducirlas por la puerta de las ovejas y que llegaran al templo de Salomón para ser sacrificadas. En estas piscinas se lavaban y se purificaban las ovejas para luego ser sacrificadas. Entonces el uso que se le dio a estas piscinas era de un símbolo de santidad, porque ahí se purificaban y se lavaban. Y posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, estas piscinas eran conocidas por el nombre de la piscina o las piscinas de Betesda. ¿Sí la han escuchado? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que como que todavía no estábamos conectados de que esas del antiguo era la misma que se conocía en el Nuevo Testamento como la piscina de Betesda? Y su nombre se deriva del arameo, que significa casa de la misericordia o casa de la gracia, ¿cierto? ¿Dónde estaba esta piscina o este estanque? Estaba aproximadamente a 100 metros del templo. Estaba en el lado norte. Era una piscina rectangular, aproximadamente de 120 por 60 metros. Era grande, ¿cierto? Y estaba rodeada de 4 pórticos y un quinto que estaba en la mitad de la piscina, que la dividía en 2 estanques iguales. Era muy grande, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que bajo estos pórticos, un pórtico es como una especie de columnas con un techo. Entonces había 4 pórticos de estos rodeando la piscina y uno en la mitad que la dividía. Bajo estos pórticos se hacían habitualmente muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Era mucha gente que se sentaba allí, que esperaba a que las aguas fueran movidas, porque se creía que tenía un poder curativo. Y el primero que se adentrara a las aguas sería sano, ¿cierto? Sin embargo, con las excavaciones, los historiadores se han dado cuenta que posiblemente este era un santuario pagano
de curación, específicamente por la adoración al dios griego Esculapio. ¿Usted ha escuchado de este personaje? El dios griego Esculapio era el dios de la medicina, de la salud, y le adjudicaban el poder de levantar a los muertos. Entonces, en las excavaciones alrededor de la piscina de Betesda encontraron otras piscinas donde hacían este tipo de cultos y un santuario dedicado al dios Esculapio. De allí que conocemos uno de los símbolos más representativos de la medicina, que es una vara con una serpiente enrollada, que es conocida como la vara de Esculapio. ¿Por qué? Para Esculapio era sagrada la serpiente por su capacidad de autorregenerarse, al soltar su piel y renovarse. Entonces, de ahí viene la vara de Esculapio. ¿Sabían esa información acerca de la piscina de Betesda que tanto se escucha? Entonces, hablamos de que la piscina era un sistema de agua y cuando era necesario, de uno de los extremos soltaban agua, abrían una compuerta para que se empezara a drenar cuando había exceso de agua y empezara a drenar hacia el sur. Entonces, el hecho de que cuando se abría la compuerta y empezaba el proceso para drenar, se generaba espuma, se generaba remolino, más el chorro que periódicamente había de agua para poder llenar la piscina. Se cree que de ahí viene la creencia de que las aguas se movían en algún momento, pero que eran movidas por un ángel. ¿Por qué por un ángel? Si usted tiene su Biblia ahí, así, física, y tiene Reina Valera, ahorita que nos adentremos en el texto, usted se va a encontrar que en la Reina Valera hay un versículo que en las otras versiones no está. Y es como si me hubieran robado en la Biblia, como que en la parte de la litografía, ¿qué pasó? Y resulta que este texto que ahorita vamos a ver, que es específicamente el versículo 4, ya ahorita le digo de qué texto, en los manuscritos antiguos no aparece. Solo aparecen algunos más actualizados porque se considera que el escriba añadió este texto queriendo dar explicación a qué era lo que pasaba en esa piscina de Betesda. Además, para despaganizar el hecho de que era un culto a un dios griego. Entonces, más bien es un ángel del Señor que baja y mueve el agua. Esto es muy importante y esto es muy determinante, porque en esta piscina que se atendían creencias populares paganas, ocurre un milagro maravilloso, y es cuando el Señor sana a un paralítico. Los invito a que vamos a Juan capítulo 5, versículos del 1 al 14, y vamos a saltarnos algunos de ellos. Yo creo que la mayoría de nosotros pensábamos que la piscina de Betesda era un lugar o una edificación judía, pero era una edificación 100% estilo romano y era un lugar de culto a un dios griego. Entonces aquí ya se empieza como a caer ese velo y esa cierta información que teníamos acerca de lo que era el estanque de Betesda, donde Jesús hizo el milagro de sanar al paralítico. Juan capítulo 5 versículo 1 dice así, yo se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá. En esos pórticos, versículo 3, se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Versículo 5, aquí es donde no nos aparece el versículo 4, que dice, si usted tiene Reina Valera, o en algunas traducciones lo ponen en paréntesis, que cierto, cada periodo un ángel bajaba y movía las aguas. Este es el texto que no aparece en los manuscritos originales. Versículo 5, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años.
Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Versículo 7. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Versículo 9. Al instante, aquel hombre quedó sano, y así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Vamos a saltarnos al versículo 13. Dice: el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas, Señor, en esta tarde, en este día, abriendo nuestros oídos, Señor. Padre Santo, habla nuestro espíritu, Señor. Queremos ser personas enseñables, Señor. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, Señor. Queremos entender, Padre Santo, tu palabra y entender que eres tú quien nos habla, Padre Dios, para luego ponerlo en práctica en nuestra vida, Jesús. Te damos gracias, te adoramos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estos enfermos, los ciegos, los cojos y los paralíticos, realmente no tenían su esperanza en el Dios sanador, en ese Dios de Israel, sino que tenían su esperanza en esa gracia salvadora del Dios esculapio. Por eso todos se amontonaban allí, eran muchos. Solamente quiero que apele a su imaginación y pueda ver ciegos, cojos, minusválidos, personas que no tenían ciertas capacidades o habilidades, todas reunidas en la piscina de Betesda. Era un lugar muy grande y estaba llena de este tipo de personas. Ellos estaban confiando en esa gracia salvadora y nada más lejano a que era una imitación de Cristo. Ellos estaban confiando en que cuando esa agua se moviera, tenían que hacer algo para ser el primero y recibir el milagro, porque no había otra oportunidad y porque no se sabía cuándo el ángel iba a mover para ellos poder introducirse en la piscina. El estanque de Betesda era un lugar pagano que Jesús ignoró totalmente. Para Jesús no fue importante dónde estaba. Para Jesús fue importante alguien más. Y si usted recuerda cómo empieza el capítulo 5, dice: se estaba celebrando una fiesta de los judíos. No nos dice cuál fiesta, pero lo que sí es cierto es que había mucha gente, además de todos los enfermos que estaban en ese lugar. Y este hombre, nos dice la palabra, que llevaba 38 años allí, en ese lugar, en esa misma condición. Yo no sé usted qué edad tenga, pero si está cercano, son muchos años, ¿cierto? Es mucho tiempo en esa misma condición de no poder levantarse por sí solo. Tal vez habían muchos enfermos en ese lugar probando suerte. Vamos a ver si alcanzamos, ¿sí? Y tal vez habían otros, como ese hombre, que habían perdido la esperanza. Sencillamente ya había pasado mucho tiempo. Ya no había esperanza, ya no había probabilidad. Y cuando uno habla de enfermedad, y en este caso de enfermedad física, la enfermedad genera caos, la enfermedad habla de desorden. Pero aquí pasa algo, y es que la palabra, la verdad, genera orden, y la verdad es Jesús. Y Jesús no utilizó rituales ni fórmulas mágicas, ignoró completamente el lugar en donde se encontraba. Un lugar que tradicionalmente era símbolo de santidad, que tradicionalmente era símbolo de milagros, que tradicionalmente era símbolo de esperanza. Pero para Jesús no fue así. Primer punto. Y es que nuestra esperanza no puede estar depositada en lugares, en personas,
en recursos, en dinero, no puede estar depositada en ningún objeto material que no nos puede brindar vida. Llevaba mucho tiempo la tradición y eran muchos los que creían en él. Pero Jesús lo ignoró. Y aquí empieza Jesús a decirnos: tu esperanza no puede estar puesta en algo o en alguien. Tu esperanza no puede estar puesta en si tienes el trabajo de tus sueños, con el sueldo de tus sueños, si estás con la persona que tú anhelarías. No, allí no está la esperanza. Porque pueden pasar muchos años yo creyendo que eso que tanto anhelo, que me resolvería los problemas, y no es así. Y uno dice: ¿por qué eso que tanto anhelo, por qué eso que tanto deseo no llega? Usted se imagina a este hombre tendido, además, no era una piscina como las conocemos hoy día, que es plana, no, tenía escalones. Entonces, el que era cojo contra el ciego tenía un poquito más de habilidad. ¿Por qué? Porque el ciego no sabía para dónde iba, pero el cojo al menos se movía y trataba de bajar los escalones. Pero el paralítico, ¿cómo hacía? No tenía posibilidad. Y aquí en el versículo 3 y 5, ya ahora entonces sabe por qué el 4 no está, no es que haya sido un error. En el versículo 3 dice: en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Estaba esperando. Estaba esperando. Todos los días, cuando este hombre abría sus ojos, en lo único que podría pensar es que se muevan las aguas y que yo pueda llegar. Pero automáticamente eso es imposible. ¿Usted se imagina ese nivel de frustración? Ese nivel de tristeza, de rabia, de ver a los otros medio moverse y tirarse y él nada. Y saber que todos los días iban a ser iguales. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuánto tiempo venimos esperando a que las aguas equivocadas se muevan? ¿Cuánto tiempo venimos esperando a que eso que tanto anhelamos, que en nuestro intelecto creemos que es la solución de nuestro problema, que es lo que va a cambiar nuestra situación, se dé? Y no pasa nada. Y peor, vemos que a nuestro alrededor muchos se tiran. Y que muchos se esfuerzan y muchos le hacen. ¿Y yo? ¿Y yo? Pero hay algo que la palabra no nos dice, y es que no sabemos si salían sanos. No sabemos. Y además hay algo muy interesante, y es que la naturaleza de Cristo es de gracia y misericordia. Pero ¿a usted no le parece muy cruel que venga un ángel, no sabemos cuándo, mueva el agua y solo se pueda sanar el primero que se meta? ¿Usted se imagina toda esa gente peleando por su milagro? ¿Esa es la naturaleza de Cristo? No. La naturaleza de Cristo no es a ti sí y a ti no, a ti sí y a ti no, tú sufres y tú vives chévere. No, Él no es así. Pero esa era la creencia. Entonces, en ese estanque era el que pudiese sobrevivir. ¿Y qué pasaba? Según su percepción. Tal vez para el cojo se movía en algún momento, pero para el otro cojo se movía después. Entonces todos se metían. Era una situación bien compleja. Juan capítulo 4 versículo 3 al 14 nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de no seguir esperando eso que es absurdo y eso que tanto hemos anhelado, pero no llega. Dice: no, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Se estaba refiriendo específicamente cuando estaba hablando con la mujer samaritana, ¿sí? Y le pide agua del pozo de Jacob. Entonces le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
Ellos estaban esperando que el agua se moviera, pero era un agua estancada. Era un agua que posiblemente olía mal, por eso se tenía que drenar, por eso se tenía que limpiar. Pero lo que nos dice la palabra es: el que beba de esta agua, es decir, el que crea en mí, dijo Jesús, jamás tendrá sed. ¿Y qué es eso que brotará? Manantiales o ríos. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Nos vuelve y nos habla de eso, de creer en Jesús. Pero es indispensable algo más. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Estaban en la fiesta de los tabernáculos en esta porción. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es lo mismo que nos dice los versículos atrás. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Y en el 39 viene la explicación de qué es brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Cuando Jesús habla de: si tú crees en mí, vas a tener el agua que te da vida y de la cual nunca vas a tener sed. Es decir, nunca vas a necesitar otros recursos, otras aguas estancadas, porque conmigo lo tienes todo. Y además, al Espíritu Santo. Además, aquel que te guía, que te consuela, que te dirige y te dice qué hacer y en qué momento, así todo será un caos. Por eso la palabra dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aún en medio del caos, aún en medio del desorden, de la enfermedad, ¿no le ha pasado que a veces uno dice: está muy tenaz, pero estoy confiado en Dios, estoy tranquilo en medio de que todo está terrible? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso es uno de los beneficios que obtenemos de parte del Señor por gracia y misericordia. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando a que esa agua estancada se mueva para que aparentemente mi vida cambie? Segundo punto, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y esta podría ser una pregunta aparentemente absurda, ¿sí? Lleva 38 años tendido, no tiene posibilidades, y viene un desconocido y le pregunta si quiere ser sano. Parecería absurdo, pero ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas existen que a pesar de sus fracasos, de sus infortunios, de sus conflictos permanentes, no desean acudir a Dios y prefieren el agua estancada de Bethesda? Porque dicen, porque yo he visto, porque otros han podido, porque el tener dinero, el tener un buen trabajo, el tener una pareja que me ame, que me cuide, el poder estar bien, es lo que me daría felicidad. Si yo veo que otros lo tienen, yo también lo quiero. Eso es agua estancada. Eso es agua estancada. Y no me estoy diciendo con que trabajar, tener un buen salario no sea bueno, claro, pero cuando mi esperanza está es que en eso me va a dar esa paz y me va a dar esa estabilidad, yo estoy poniendo mi esperanza en un agua estancada de Bethesda. ¿Cuántos, aún a pesar de su situación, no acuden a Dios? Y la respuesta es: prefiero hacerlo a mi modo. Se demora mucho. No sé cómo va a actuar. Y somos seres inmediatos. Queremos que todo pase ya. Y sobre todo, ¿cómo? No lo imaginamos. Y por lo general, yo diría que siempre Dios no actúa como no lo estamos imaginando. Muchos tenían la esperanza de ser sanados, pero muchos se niegan a ser salvados. Muchos quieren recibir el milagro, pero no quieren recibir la salvación. Y esa frustración y esa desesperanza que tenía este hombre de 38 años, tal vez le estaba impidiendo ver a quién tenía al frente. Los versículos 6 y 7 dicen, de Juan capítulo 5: cuando Jesús lo vio allí,
tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Yo creo que este hombre le hizo una cara como de: Señor, tengo 38 años estando aquí, pensó, pero lo que verbalizó fue lo siguiente: no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Este hombre tenía tanta amargura que no solamente era su condición, sino los otros. No me apoyan, no me ayudan, me hacen la vida más difícil. ¿No nos ha pasado que cuando estamos en un momento difícil, los que nos rodean se vuelven enemigos? Y creemos que lo que hacen o dicen ayudan a que esa condición sea más complicada. Este hombre le dice: no tengo a nadie, estoy solo, pobre de mí. Pobre de mí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Y dice: cuando Jesús lo vio. Y aquí empezamos a ver esa gracia y esa misericordia real. Jesús lo vio en medio de tantos enfermos y de tanta gente que había acudido a las fiestas. Jesús vio a ese hombre que llevaba 38 años. Y no solamente lo vio, se interesó por él. Se acerca a este hombre y no le importó los años, no le importó su condición, no le importó el pronóstico, no le importaron las creencias. Lo vio, se interesó y se acercó. Y tal vez este hombre llegó a pensar: viene a ayudarme, nadie lo ha hecho, tal vez me va a dar la mano y me va a ayudar a que pueda llegar de primero al estanque. Pero lo que este hombre no sabía era que tenía delante de él al médico de médicos, tenía delante de él al único que le podía dar vida y vida en abundancia. No lo sabía, podía ver, pero no veía a Jesús. Pero Jesús sí lo vio y se interesó por él, así como se interesa por usted y por mí. A pesar de que estábamos rodeados de muchos, Él lo ve a usted y me ve a mí. Pero lo hace de una manera completamente diferente. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8, nos recuerda precisamente lo que hace Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Y el versículo 8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto no puede quedar en vano, esto no se nos puede volver paisaje. Miren lo que dice la palabra: tal vez algunos morirían por aquel que es bueno. En el caso de las mamás dicen: yo daría la vida por mi hijo, ¿cierto? O por mis hijos. Pero Cristo dio su vida por todos. No importa su historia, sus antecedentes, su obra, dio su vida por todos. Y Jesús se interesó por ese pobre paralítico incapacitado que llevaba 38 años en el suelo. Tercer punto, le da 3 órdenes imposibles a un hombre incapacitado. Se interesó en él, se fijó en él, pero le da 3 órdenes imposibles a un hombre incapacitado. Le dice que haga algo a alguien que no podía. Y vamos a ver estos 3 aspectos, versículos 8 y 9. Dice: levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Levántate. Y cuando vamos a ver el significado de levántate es determinar, decidir, hacer que ocurra un cambio,
Atreverse a afrontar una situación compleja o difícil de manera valerosa, ser osado. Le estaba diciendo a un paralítico de 38 años que se levantara. Fue la primera orden que Jesús le dio a este hombre. No se había parado por sí mismo durante 38 años, pero ahora no estaba solo. Ahora había alguien que le estaba dando una orden. Y cuando Jesús habla, Jesús imparte fuerza. Jesús capacita al que no está capacitado. ¿No le ha pasado? Que hicimos algo que pensamos que no éramos capaces, que pudimos sobrepasar una situación que anteriormente hubiésemos pensado, no, imposible. O estoy en eso y aún sigo a flote. Jesús le dijo, levántate. Y levántate es renunciar a ese conformismo, a esa desesperanza de no va a pasar nada. Pero no solamente le dice levántate, le dice recoge tu camilla. Y en ese tiempo, la camilla para las personas que habitaban en las calles era su bien más preciado. De la camilla dependía su vida. De la camilla dependía su estabilidad. Era en lo que se recostaba. Era en lo que podía más o menos separar el frío del piso. Dependía de ella. ¿De qué dependemos? ¿Qué tenemos en nuestra mano que creemos que es nuestro seguro y que si lo soltamos todo se viene al piso? Nuevamente, dinero, posiciones, trabajos, personas, países. ¿Cuál es la camilla que por tanto tiempo hemos mantenido pensando en que si la soltamos todo se viene abajo? Pero es absurdo porque el paralítico estaba en el piso. Y a veces no nos damos cuenta de eso, de que la camilla, eso que hace que dependamos y que no avancemos, nos mantiene en el piso. Y preguntamos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué las cosas no cambian? La camilla le daba esa condición de marginado, le daba esa condición de mendigo y le daba la posibilidad de poder obtener limosnas, de poder obtener lo mínimo, pensando en que eso era lo suficiente. ¿De quién dependo hoy día para sobrevivir? ¿En dónde está puesta mi esperanza? ¿Será que Dios es el primer lugar en mi vida? ¿Será que de Dios dependo para yo poder estar bien? ¿O necesito hablar con alguien para poder sentir tranquilidad? ¿O necesito sentir que mis manos están llenas de dinero para poder hacer y poder respirar? ¿O me siento angustiado, me siento estresado, entonces necesito salir a comprar para poder sentirme tranquilo? ¿De qué estamos dependiendo? ¿Cuál es esa camilla que no permite que nos levantemos y miremos en otra posición? Él estaba en el piso. Y la tercera orden es andar. Y andar es moverse, avanzar. Pero algo trascendental es cambiar de posición. Yo estoy aquí, pero si me muevo, cambié de posición. Y aún la luz cambia. Eso significa andar, cambiar de posición. Así las condiciones humanamente no sean posibles. Es adquirir una vida renovada, diferente. Levántate, recoge tu camilla y anda. 3 órdenes a alguien que aparentemente no podía. Y estas 3 acciones se tenían que dar y se tenían que hacer sí o sí. Era ese momento para que él pudiera obtener el cambio de su vida, para que él pudiese ver que su vida iba a ser diferente. Y cuando Jesús habla, las cosas suceden. Pero para eso yo tengo que creer. Entonces este paralítico creía. Vino un desconocido, me dijo, yo actúo, porque es lo que deseo.
porque es lo que determino en mi vida, porque estoy cansado de estar tirado en el piso, viendo que otros avanzan, viendo que otros son sanados, viendo que otros pueden lograr lo que quieren y yo nada, porque sigo teniendo mis ojos puestos en que el agua se mueva. ¿Cuándo? No sé, pero tengo que estar allí pendiente. Agua estancada. Y la palabra dice que al instante quedó sano. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque dice, pero al instante y conmigo se ha demorado. Cada proceso es completamente diferente. Y nosotros no podemos pensar que el Señor hace dos cosas de la misma manera. Nunca lo hace. Nunca hace dos cosas de la misma manera. Pero hasta ahí no llega. Hay un cuarto y último punto, al menos el día de hoy. Y es que yo no me puedo conformar con el milagro. Yo necesito conocer a quien hace el milagro. Para este hombre Jesús era un desconocido. Él no sabía quién era Jesús, a pesar de todo lo que se decía de Jesús. Él no tenía ni idea quién le había hablado. Pero Jesús no solamente va a él una vez, Jesús se encuentra con él 2 veces. Versículo 13 y 14 de Juan capítulo 5. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, versículo 14, lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Él lo volvió a hallar, porque le había sanado su condición física, pero faltaba algo más importante, y era salvar su alma. Nuestra condición económica se puede restablecer. Nuestras relaciones se pueden restablecer. Podemos adquirir un mejor trabajo. Podemos mejorar la situación de vida en la que estamos. Pero aún así, ¿conocemos a Jesús? A veces nos conformamos con el milagro. Recibimos la intervención, pero hasta allí. Y no tenemos ni idea de quién es Jesús. Y en la próxima estamos esperando otro milagro. Y otra vez viene la desesperanza, y otra vez viene el sufrimiento, y otra vez viene la angustia, y es un ciclo. Y se repite. Y cada que estoy en una dificultad, vuelvo y experimento la misma angustia, la misma situación. No conocía a Jesús. Y las consecuencias del pecado son fuertes, pero más fuerte es vivir una vida eterna apartada sin Cristo. Y a veces creemos que eso son solo fábulas. Y esa es la consecuencia más grande del pecado. Por eso le dice: no sea que te ocurra algo peor. Lucas capítulo 5 versículo 31 y 32 nos habla de ese médico que se acerca a los enfermos, pero no solamente para sanar, sino para salvar, porque es necesario el arrepentimiento. Lucas capítulo 5 versículos 31 al 32 dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué? Se arrepientan. Usted y yo. Es que yo soy bueno, yo no necesito de Jesús. O sea, yo hago lo necesario y todo me va muy bien. La palabra dice que no hay ni uno justo, punto. No hay ni uno. Y Él no vino por justos. ¿Por qué? Porque no hay. Porque todos fuimos pecadores o somos pecadores. Y a eso vino Cristo. Por eso vio a ese hombre y se interesó por él. No solo para restablecer su condición física, sino para restablecer su alma, su vida. Y ese es el mayor propósito. Ese es el propósito del sacrificio en la cruz. No nos podemos quedar esperando a que el agua se mueva. El agua estancada de ese lugar que yo creo que es la forma, que es la solución.
Ese lugar que aparentemente hablaba de la sanidad del Señor, no hablaba de eso, porque allí no estaba. Por eso Jesús lo ignoró. ¿Usted no se da cuenta que Jesús no le dice, lávate en el estanque? Lo ignoró completamente. Lo que es muy diferente cuando es el milagro en el estanque de Siloé. Y ahí le dejo la tarea para que lo busque. Allí sí manda a que se lave en el estanque. Acá no, porque no era el lugar, porque no era el agua, era Él, en su poder para salvar, para curar, para sanar. Y cuando Dios dice, eres sano, tus pecados han sido perdonados, es porque Jesús trae a nuestras vidas sanidad y salvación integral. No nos podemos conformar con el milagro. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que saber quién es Jesús en nuestra vida, que es el único y suficiente, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. No se nos puede convertir en paisaje. No se nos puede convertir en automático estar diciendo Dios es bueno, Dios todo lo puede, pero en medio de la crisis se me olvidó que Dios es bueno y que todo lo puede. Y vuelvo a mirar el agua estancada y estoy esperando a que el agua se mueva para que me salve, para que me sane. No, eso no puede seguir ocurriendo en nuestras vidas. Por eso todos los días debemos aprender a depender de Él. Debemos aprender a acercarnos a Él, pero no acercarnos con angustia y con duda. Debemos aprender a acercarnos con confianza, así como un niño se acerca a su papá. Y así no sepa nadar en la piscina, si el papá está dentro y le dice tírate que yo te cojo, ¿qué hace el niño? La mayoría se tira, porque confía en su padre. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Guarde esta porción en su corazón. Y si tiene su Biblia y lo puede subrayar, por favor hágalo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Jesús ignoró el estanque. Jesús ignoró la aparente gracia y la aparente misericordia, porque Él es la gracia y la misericordia para nuestras vidas. Ya no acudamos más a la piscina de las ovejas. Ya no acudamos más al agua estancada. Ya no esperemos a que esa agua se mueva. Ya no confiemos más en nuestros recursos. Ya no confiemos más en los contactos, en esa persona que me dijo que me iba a ayudar, porque seguramente nos va a defraudar. Y empieza otra vez el ciclo. Y empiezo a sufrir. Y empiezo a preguntar, ¿por qué, Dios? ¿Por qué otra vez? Todo está peor, es difícil, no pasa lo que yo quiero. No sabemos qué ocurrió con este hombre. Se fue, recibió su milagro. Tal vez no volvió a la piscina de las ovejas, pero su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Y eso es lo que Dios desea en nosotros. Y es que nuestra condición cambie. Somos hijos. Y el hijo confía en el Padre. El hijo confía en el Padre. El hijo confía en que el Padre va a hacer. El hijo espera a que el Padre actúe. El hijo no espera a que un agua estancada se mueva. El hijo confía en que el Padre es quien lo hace. Ya no volvamos más a la piscina de las ovejas. Debemos ir al Padre para recibir misericordia y hallar la gracia. Y eso es en el lugar secreto. Eso es en intimidad. Eso es cuando usted determina en su vida
que siempre lo primero es Cristo. No importa lo que yo escuche, no importa lo que yo vea, lo primero es Cristo en mi vida. Y cuando yo creo, voy a recibir esa agua con la que jamás voy a tener sed. Y no solo eso, sino que de mi interior brotarán ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo hará su obra en mí. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Puede cerrar sus ojos solamente para que no se distraiga. Y así como este hombre que cambió su condición después de tantos años, aunque no tuviese esperanza, nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque es tu acto de amor sublime, Jesús, el que hace que hoy podamos levantarnos, Señor, el que hace que hoy podamos depender de ti, Jesús, el que hace que hoy podamos cambiar nuestra condición y poder entender, Jesús, que tú eres nuestra esperanza, y no conformarnos con el diagnóstico, no conformarnos con la situación financiera, no conformarnos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no conformarnos con que ya no se puede hacer nada en mi matrimonio. Es entender que tú eres quien da vida y que primeramente debo verte y conocerte, porque tú ya nos conoces, Señor, porque tú sabes de que tenemos necesidad, porque tú eres quien está ahí con nosotros, Señor, porque a pesar de no ver quién camina en la arena, vemos las huellas y sabemos y entendemos que eres tú, Jesús, quien nos sostiene, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu amor incondicional, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres todopoderoso, Señor. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor